Modelo OSI o modelo de interconexión de sistemas abiertos. En inglés, OSI es Open System Interconnection. Es un marco conceptual que proporciona una estructura para entender y diseñar arquitecturas de redes. Fue desarrollado por la Organización Internacional de Normalización, ISO, para facilitar la interoperabilidad entre diferentes sistemas y fabricantes de equipos de red. El modelo OSI se compone de 7 capas, de las cuales comienzan a entrelazarse entre ellas de arriba a abajo. Para entenderlas mejor hablaremos de cada uno. Bueno, empezaremos hablando por la capa número 7, que sería la capa de aplicación. Esta proporciona interfaces para las aplicaciones de usuario y servicios de red. Incluye protocolos de alto nivel para funciones como correo electrónico, transferencia de archivos y acceso a bases de datos. Un ejemplo de la capa de aplicación es un navegador web como Google Chrome, Opera o Mozilla Firefox, que utiliza protocolos como HTTP para acceder a recursos de la World Wide Web. Capa número 6. Capa de presentación. Se encarga de la traducción y presentación de datos, asegurando la interoperabilidad entre sistemas con formatos de datos diferentes. Incluye funciones de comprensión y cifrado. Un ejemplo de la capa de presentación es la codificación y decodificación de datos para garantizar la compatibilidad entre diferentes sistemas de codificación. Capa número 5. Capa de sesión. Establece, mantiene y termina sesiones entre aplicaciones en diferentes dispositivos. Controla el diálogo y la sincronización, permitiendo que las aplicaciones se comuniquen de manera efectiva. Un ejemplo de la capa de sesión es el establecimiento, mantenimiento y finalización de una sesión de comunicación entre dos aplicaciones. Capa número 4. Capa de transporte. Ofrece servicios de extremo a extremo, segmentando y reensamblando datos. Asegura la entrega de datos de manera confiable y controla el flujo para evitar la saturación de la red. Un ejemplo de la capa de transporte sería el protocolo de control de transmisión TCP, que asegura una entrega confiable de datos entre dos dispositivos. Capa número 3. Capa de red. Es responsable del enrutamiento de datos, determinando la mejor ruta para la transmisión. Proporciona direccionamiento lógico para identificar dispositivos en la red y maneja la fragmentación y reensamblaje de paquetes. Un ejemplo de la capa de red es un router, que determina la mejor ruta para enviar paquetes de datos entre dos redes diferentes. Capa número 2. Capa de enlace de datos. Divide los datos en tramas para su transmisión y gestiona el acceso al medio físico. Ofrece detección y corrección de errores, así como control de flujo para evitar congestiones en la red. Un ejemplo de la capa de datos es un switch, que gestiona la comunicación entre varios dispositivos en una red local. Capa número 1. La capa física. Se encarga de la transmisión y recepción de bits a través de un medio físico, como cables, voltajes y frecuencias. Define las características eléctricas, mecánicas y funcionales del hardware. Por ejemplo, imaginemos que quieres enviar un mensaje de texto a través de internet utilizando el modelo OSI. Primero utilizaremos la capa de aplicación. En tu dispositivo decides enviar un mensaje a un amigo a través de una aplicación de mensajería. Capa de presentación. La aplicación formatea tu mensaje en un formato reconocible, asegurándose de que esté listo para ser transmitido. Capa de sesión. Se establece una sesión entre tu aplicación y el servidor de la aplicación de tu amigo para facilitar la comunicación. Capa de transporte. Tu mensaje se divide en segmentos más pequeños para facilitar su transmisión. La capa de transporte decide cómo manejar la conexión, asegurando los datos lleguen de manera confiable. Capa de red. Tu mensaje ahora se coloca en paquetes con información de direccionamiento, como las direcciones IP de origen y destino. La capa de red determina la mejor ruta para estos paquetes. Capa de enlace de datos. Cada paquete se divide en tramas y se añade información de control, como direcciones MAC. La capa de enlace de datos se asegura de que estas tramas se transmitan correctamente a través de los medios físicos. Capa física. Las tramas se convierten en señales eléctricas, ópticas o de radiofrecuencia para ser transmitidas a través de los cables, fibra óptica o el aire, dependiendo del
del medio físico. En el extremo receptor, el proceso se invierte. Cada capa en el destino realiza su función específica para recibir y presentar el mensaje correctamente. Este ejemplo ilustra cómo el modelo OSI divide el proceso de comunicación en capas para facilitar la comprensión y el desarrollo de sistemas de red. Y ya para finalizar, podemos concluir que cada capa del modelo se comunica con las capas adyacentes y las interfaces entre capas están bien definidas. Esto permite que diferentes implementaciones del hardware y software interactúen de manera estandarizada. Aunque el modelo OSI no se adjunta perfectamente a todas las arquitecturas de red en la práctica, sigue siendo una referencia útil para comprender los principios subyacentes de las comunicaciones de red. Cada capa proporciona servicios de la capa superior y utiliza los servicios de la capa inferior para lograr una comunicación eficiente y estandarizada.